Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo desde Facebook Live. Estamos todos los miembros del staff de Amnistía Internacional trabajando desde casa, pero trabajando para llevarte información de confianza en este tiempo de cuarentena que estamos atravesando, bueno, esta crisis mundial, ¿verdad? Que estamos atravesando como sociedad. Y en el marco de estas charlas virtuales que empezamos la semana pasada, hablando sobre cómo cuidar la salud mental en tiempos de crisis, también sobre las personas privadas de libertad, cuáles son los mecanismos de prevención y atención para con esas personas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el tema de las mujeres que muchas veces conviven con sus agresores durante este periodo de cuarentena, y tenemos a una invitada de lujo, nada más y nada menos que la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer, la abogada Liliana Sayas, que ya está con nosotros compartiendo esta transmisión. Buen día, viceministra, ¿cómo está? Muy buen día, un gusto y muchas gracias por la invitación y por hablar de violencia. Así Nosotros mismo. consideramos la violencia y se considera por Naciones Unidas una pandemia porque se conlleva y sigue llevando muchas mujeres víctimas de violencia en su forma más extrema, que es el feminicidio y por su condición de mujer. Ujú. Bien, viceministra, y a propósito, sabemos que esta ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia es una ley muy importante, fue un logro muy importante, y sobre ese punto quería que nos pueda comentar cuál es el concepto que tiene esa ley sobre violencia contra las mujeres. Bueno, la violencia contra la mujer, en la definición que prevé nuestra ley 5777, es toda aquella conducta que cause muerte, daño, sufrimiento, sea de manera física, sexual, psicológica, patrimonial o económica a la mujer, y esto basado por su condición de mujer, es decir, por su condición de tal, y puede ser en cualquier ámbito, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y la base de esta violencia es esa situación de desigualdad de poder y de asimetría que lo que finalmente hace es discriminar a las mujeres. Ujú. Esto es lo que nosotros consideramos violencia contra la mujer, y también se subsume en lo que es violencia contra la mujer según la Convención de Belén do Pará, que es ley de la nación, es un acuerdo en el marco regional y es ley de la nación desde el año 1995. Entonces, eso es violencia contra la mujer. Es aquella violencia ejercida contra la mujer de distintas formas por su condición de mujer y que le trae muerte, sufrimiento físico, psicológico, sexual o económico sobre la base de la desigualdad y de la discriminación. Sí, me parece muy importante ese concepto, viceministra, porque justamente a veces uno piensa que violencia es solamente la violencia física, pero existen otros tipos de violencia y creo que la propia ley discrimina esos tipos de violencia. ¿Será que usted podría comentarnos cuáles son esas otras formas con ejemplos concretos de saber posible? Bueno, esto es muy interesante porque en mi expertise trabajando en materia de violencia, anteriormente a estar, ¿verdad?, ahora cumpliendo esta responsabilidad en el Viceministerio de la Mujer, tuve 16 años como agente fiscal del Ministerio Público y empecé como fiscal penal en las barriales para luego terminar mi carrera en el Ministerio Público como fiscal delegada de la Unidad Especializada de Violencia contra la mujer. Y en ese sentido, a mí me interesa hacer un poquito lo que vos estás mencionando. La misma ley establecía que la violencia contra la mujer solamente era física. Cuando sale el Código Penal, hablaba de que el que cometiera, ¿verdad?, en el ámbito familiar, violencia física contra la mujer tendrá una pena de multa. Así era en el año 1998 el tipo penal de violencia familiar, pero no Ujú. obstante era un tipo penal. Por eso es sumamente interesante ver cómo se fue desarrollando y visibilizando que la violencia contra la mujer no solamente era física. Posteriormente, la norma del tipo penal en el Código Penal sufrió 4 modificaciones.
Y en ese camino, ¿verdad? Se incluyó la violencia psicológica, también la violencia patrimonial, ¿verdad? Y finalmente la última modificatoria, que si no me equivoco es del año 2014 o 2016, creo que es 2014, ya hablaba de una violencia física y psíquica, ¿verdad? Y en el ámbito intrafamiliar, y la modificatoria fue conviva o no. Eso también era otro presupuesto, porque antes se tenía como que la única forma de violencia era a partir de la convivencia, cuando que nosotros sabíamos que cuando más peligro corre la mujer víctima de violencia es cuando dice basta la violencia y sale de su casa. Por eso vimos que muchos feminicidios ocurren en un lugar distinto al ámbito, ¿verdad?, del hogar. ¿Por qué? Porque es la mujer que ya tomó la decisión de salir de la casa y el agresor la sigue porque no acepta, la pareja o la expareja, y va hasta donde se encuentra la mujer y comete el hecho de feminicidio. Y a veces no solamente contra la expareja, sino contra todo aquel que se interponga frente a su decisión de decidir sobre la vida de su pareja o expareja. Pero volviendo al punto, pasa que hay mucho que hablar en este tema, siguiendo un poco esa línea, el artículo 6 de la ley 5.777 que entró en vigencia, la ley es del año 2016. Inmediatamente entró a regir el artículo 50, que es el que prevé el feminicidio, ¿verdad? Que es una forma de violencia y la que consideramos más extrema de todas de ellas. Y luego al año empezó a regir la totalidad de la ley. Bueno, en su artículo 6 se prevé nuevas formas de violencia. Y tenemos, en primer lugar, la violencia feminicida, que dentro de la misma ley, en un capítulo final, está como hecho punible, es decir, un tipo penal autónomo, ¿verdad? Luego tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos, la violencia patrimonial y económica, la violencia laboral, la violencia política, la violencia intrafamiliar, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia telemática, la violencia simbólica, la violencia institucional y la violencia contra la dignidad. Entonces son, creo que aproximadamente 15 nuevas formas de violencia que anteriormente era invisible, imperceptible. Sí, la violencia física, pero no hablábamos de una violencia mediática. Hoy esa violencia mediática es una preocupación. ¿Por qué? Porque esta misma situación de encierro nos lleva a que nuestra vía de comunicación sean los medios, ¿verdad?, telemáticos, es decir, las redes sociales, WhatsApp. Entonces, toda la sociedad se está manifestando a través de sus redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Entonces, eso puede ser también, ¿verdad?, un canal para que hoy, con esta cuarentena y con la recomendación de quedarse en casa, se pueda seguir generando violencia, ¿verdad? A través de la misma palabra, a través de mensajes, es decir, donde puede haber la amenaza, la violencia psicológica, que en otros momentos tal vez era directa, pero ahora lo es por estos medios telemáticos. Vos me pedías ejemplo. Bueno, la que no necesita ejemplo es la violencia física, ¿verdad? Puesto que se ven los rastros de esa violencia. Se ve el golpe o se ve el empujón, ¿verdad? Se ve la fractura, ¿verdad? Sabemos el ojo morado, ¿verdad? El rostro, ¿verdad?, amoretonado, el golpe en los labios, y es por eso que este tipo de violencia, si uno lleva al ámbito penal, ¿verdad?, es comprobable a través de un diagnóstico médico. Por eso es lo primero que se le pide, ¿verdad? En un acto de investigación, el fiscal o la fiscala le pediría tomar fotografías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno cuando la mujer denuncia violencia, que es un fenómeno que me gustaría hablarte más adelante, que es el fenómeno de la retractación. Es decir,
en este fenómeno ocurre solamente en los hechos y principalmente, porque no voy a ser tan categórica, pero principalmente en los hechos donde son víctimas las mujeres. Y ahí te remito otra vez a ese concepto, a esa desigualdad, a esa base social estructural donde hay una superioridad masculina y una inferioridad o sumisión femenina que no permite y que doblemente vulnera a la mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer no se le cree. Culturalmente hay una cantidad de estereotipos que nos acompañan a las mujeres y que hacen entonces que la mujer se retracte expresamente, como tenemos tantos casos, ¿verdad? De que aún con diagnósticos médicos, al día siguiente dicen, la verdad que fue mi culpa, la verdad que yo no fui. Y eso todo tiene una explicación, una dependencia económica y más aún en esta situación de cuarentena y una dependencia emocional, donde los profesionales de la psicología incluso llegan a asimilar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se desenvuelve en el marco principalmente de las relaciones de pareja y entonces ese deseo de la mujer, ese creer que su pareja va a cambiar y que posteriormente llevó a que hace muchos años ya se hable de lo que es el ciclo de la violencia. Pero vos andás direccionándome porque hay tanto que hablar Sí, que sí. vos me haces una pregunta y yo me voy a una cantidad, pero eso yo creo que es oportuno ir, ¿verdad?, anexando estos conceptos, porque hoy es un buen momento para hablar de esto, porque la gente está en su casa y la gente tiene que meterse también, porque por primera vez la sociedad entera está en la casa y puede ser que tu vecina, puede ser que tu hermana, a quien no estás viendo, tu amiga, a la que no le estás viendo, sino por medios así telemáticos, esté en peligro y esté con su agresor. Entonces, hoy nos corresponde, por eso el Ministerio de la Mujer tiene una campaña, Metete, ¿verdad? Que lo que pretendió en noviembre es involucrar a la sociedad, y te exige involucrarte aunque no la conozcas, aunque no seas el entorno, porque hoy estamos todos en casa y hoy podemos seguir salvando vidas, porque la mujer víctima de cualquiera de estas formas de violencia puede estar en este momento aislada con su agresor. Sí, bueno, Retomo, sí, impresionante esa campaña de Metete, estuvimos viendo el comercial, ¿no? Que las mujeres en situaciones de violencia es como si fuera que se están por ahogar en una pileta o lo que fuera, y ellas de por sí solas muchas veces no pueden salir a flote, necesitan de que alguien se meta a la pileta para ayudarla. Entonces, impresionante esa campaña, la verdad que, bueno, viceministra, y a propósito de esta situación que estabas mencionando, de que muchas mujeres hoy en día están conviviendo con sus agresores penosamente en este contexto de cuarentena. ¿Maneja algunos datos el Ministerio de la Mujer sobre un posible aumento de casos en este periodo, en este último periodo? totalmente, y estos casos, estas cifras que te voy a pasar, ayer incluso las socializamos, y para eso te quiero introducir, antes de pasarte a estas cifras, porque estas cifras nos llegan a partir de lo que el Ministerio de la Mujer lanzó. En aproximadamente el 16 de marzo, nosotros vimos la necesidad, ¿verdad?, desde el Ministerio de la Mujer de organizarnos con todo lo que estaba lanzando el gobierno nacional en cuanto a los decretos del Poder Ejecutivo que hacían a la implementación de acciones preventivas para el riesgo de la expansión del coronavirus. ¿Por qué? Porque también es una disposición que nos compromete a todos. Eso me interesó mucho cuando me dijiste que íbamos a conversar de cómo estamos actuando, porque por un lado, ¿verdad? Tenemos que guardar y colaborar con que esta situación, esta pandemia, este invitado, como le escuché recién al doctor
Mateo Malmelli mencionar, el nuevo invitado en el invierno que se suma a una cantidad de enfermedades que son propias de la estación, nos obliga también a nosotros a tomar medidas dentro de nuestras propias familias y sobre todo acá en el ministerio, las funcionarias que estamos comprometidas. Bueno, y en este sentido, el Ministerio de la Mujer, esa semana del 16, adoptó el protocolo de prevención y atención a mujeres víctimas sobrevivientes de violencia del Ministerio de la Mujer ante la situación de emergencia COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un protocolo que viene a ser una herramienta de políticas públicas que se inserta a las políticas públicas durante esta declaración de emergencia sanitaria en lo que hace específicamente a las mujeres víctimas y a las sobrevivientes, por cierto, porque obviamente tenemos usuarias que están saliendo o que lograron salir, pero sin embargo seguimos acompañándolas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar durante un quédate en casa, durante una cuarentena, la violencia intrafamiliar y posteriormente, obviamente, a los índices que nos demuestra el Poder Judicial a través de los juzgados de paz? También el Ministerio Público, tenemos las cifras del Ministerio Público, hay un claro aumento, no solamente en el mes de marzo, sino en lo que hace marzo 2020 con relación a marzo 2019, las cifras de la Policía Nacional, una Policía Nacional comprometida también con lo que es, las resoluciones del COVID-19 y otra vez también comprometidas con nosotros a trabajar ya que nuestra llamada del 137, que te voy a profundizar también, sea atendida, que no estemos en línea esperando, ¿verdad? Con todas las llamadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una línea de emergencia exclusivamente para las mujeres. Entonces, este protocolo, haciéndote un breve paseo por lo que es este protocolo lo que tiene dentro de lo que es un marco normativo y una fundamentación son criterios de actuación y de rápida intervención. Y ahí tenemos, en primer lugar, ¿dónde pedir auxilio para mujeres en situación de violencia? Línea 137. Esta línea es gratuita, funciona 24 horas. Tenemos instaladas tiene la ministra, la doctora Nilda Romero, tengo yo y tiene la directora, también tenemos instaladas en nuestros celulares para que no se tarde en atender a las mujeres. Quiere decir que en cualquier momento también le puedo atender yo como un soporte a las funcionarias que están abocadas exclusivamente a atender llamadas de denuncias, llamadas donde se pide asesoramiento y llamadas de mujeres en una situación en crisis que necesitan inmediatamente ser contenidas por una psicóloga. Estamos conscientes que el sistema de salud también atiende este tipo de llamadas de contención para mujeres en situación de violencia y también atiende el Ministerio Público, ¿verdad? Pero con una sola oportunidad como para un proceso penal en lo que hace a una conducta que va a ser procesada penalmente. Entonces, ese primer llamado que hacemos, las víctimas puede hacerlo al 137. Y quiero destacar porque tenemos una alta cifra, y esto es muy lastimoso, de llamadas en broma. Llamadas de gente que llama y corta, llamada de gente con cualquier otro tipo de atenciones o simplemente para utilizarlas y impedir que entren las llamadas, ¿verdad? En serio. ¿Por qué? Porque la línea 911 de emergencia está una línea que está sobrepasada, ¿verdad? Con los pedidos de auxilio sumados al COVID y a los de violencia, lo ordinario que siempre atendió, ¿verdad? Temas de seguridad. Y entonces queremos creer que esa gente que está en su casa no utilice estas líneas de teléfono por curiosidad o para hacer algún tipo de broma. Muchos niños llaman, por eso le pedimos también a los padres que controlen, ¿verdad? El ocio, ¿verdad? Los celulares están en la mano, ¿verdad? Es una línea que mientras uno llama para bromear, a lo mejor no puede entrar, ¿verdad? Una víctima de violencia. Por eso reforzamos el 137, ¿verdad? De manera tal de que todas las funcionarias del 137
cuando entra una llamada, al sonar una segunda vez, ya atiende otra y ya entra la otra llamada. Queremos que este servicio sea óptimo y créanme que estamos redoblando los esfuerzos con la propia ministra de la Mujer, la doctora Nilda Romero, también con esta app en su teléfono, ¿verdad? Reitero, no es una app de asistencia a la mujer, sino es una app que se nos puso en nuestro teléfono. ¿Por qué? Porque anteriormente se atendía desde las oficinas y por el sistema de rotación de funcionarios conseguimos que se nos ponga en nuestros teléfonos para cumplir con el tema de que los funcionarios también no estemos todos aglomerados y poder dar las respuestas necesarias, ¿verdad? Con estos mecanismos estos informáticos, ¿verdad? Yo calculo que hasta la semana que viene estaríamos atendiendo y estamos atendiendo de hecho de 9 a 2 de la tarde en líneas telefónicas, lo que antes era presencial, hoy líneas telefónicas habilitadas en Sedamur y en Ciudad Mujer Centro, ¿verdad? Las líneas son, si me permitís, 45 20 60, 45 20 61, 49 11 76, Sedamur. Los centros regionales, el Ministerio de la Mujer cuenta con 4 centros regionales distribuidos en Ciudad del Este, Filadelfia, Curuguatí y Pedro Juan Caballero. Todos estos teléfonos ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web porque está ahí el protocolo que mencionamos, ¿verdad? Y también Centro Ciudad Mujer con la línea 412-4000. Exclusivamente el módulo de atención a mujeres víctimas de violencia. Los otros módulos de Ciudad Mujer, por disposición del gobierno nacional, no podemos estar atendiendo el módulo salud reproductiva y otros empoderamiento. ¿Por qué? Porque implica la aglomeración de personas. Entonces, esos están suspendidos de conformidad a los preceptos legales. Tenemos líneas online. Atención minmujer@gmail.com. Como te dije, damos asesoramiento jurídico, contención psicológica, y esto es muy importante que te voy a mencionar que está dentro de nuestro protocolo y de nuestras líneas de acción. Los albergues para hospedaje transitorio. El Ministerio de la Mujer cuenta con 3 albergues donde pueden acudir las víctimas, ¿verdad? En situación de violencia, exclusivamente víctimas de violencia. Entonces, tenemos un albergue en el departamento central, un albergue en el departamento de Canindeyú, otro aquí en Capital, que es exclusivamente para víctimas de trata. Tenemos también, como órgano rector, coordinamos los albergues que dependen de la gobernación y del municipio, y tenemos uno en Itapúa, en el departamento de Itapúa, que es la Casa de Protección Integral a las Mujeres de Itapúa, y también en el mismo lugar tenemos el albergue municipal para mujeres víctimas de violencia. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo manejan los albergues si uno no puede trasladarse, salir? ¿Qué medidas de prevención toman también? Porque puede ser una mujer víctima de violencia que presente algún tipo de síntoma, toman esa precaución totalmente. Para eso también elaboramos un protocolo de actuación para el ingreso de mujeres con sus hijas, hijos y dependientes a los albergues del Ministerio de la Mujer. Y este protocolo está hecho y articulado, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud Pública, que lanzó un instructivo para albergues del Ministerio de Salud Pública. Es decir, tenemos 2 fases, una preventiva, ¿verdad?, que de conformidad a las indicaciones de salud pública tenemos con aquellas usuarias que quieren ingresar al albergue. Cuando nos comunica el fiscal, tengo acá a alguien que necesita albergue, entonces activamos este protocolo, ¿verdad? Y una segunda fase de cómo debe estar la usuaria también dentro del albergue. Si tiene que estar aislada, si tiene también, y dentro del albergue también si en algún momento presenta alguna sintomatología, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de cumplir con todo lo que exige esta situación de emergencia sanitaria, y en que este servicio de albergue, quiero decirte y empezar por ahí con mis cifras, ¿verdad?, que es uno de los que está yendo en aumento de los servicios que pide el ministerio, que están pidiendo y exigiéndonos, ¿verdad? Bueno, me pedías las cifras, ¿verdad?
Bueno, en este periodo hicimos un comparativo, ¿verdad? Del 1 al 29 de marzo y recibimos un total de 1.089 llamadas, ¿verdad? De los cuales, o sea, te hablo del 137, que es la llamada 24 horas, ¿verdad? 1.089 llamadas, de las cuales 51%, es decir, 558 llamadas fueron sobre violencia contra la mujer. Es decir, el 51%, mientras que un 41%, 443 llamadas, fueron en broma, y un 8%, 88 llamadas, fueron llamadas equivocadas. También recibimos llamadas que tenían que ver dentro de este 8%, al decir equivocadas, fueron llamadas que de repente nos decían, no hay colectivos, ¿dónde tenemos que tomar los colectivos? O sobre medidas de prevención del COVID, o sobre los kits de ayuda social. Por eso clasificamos aparte, porque son llamadas que por ahí expresaban algún interés, ¿verdad?, de la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, no era nuestra expertise, ni nuestra función, ni nuestro compromiso a través del 137, ¿verdad? Y las llamadas en broma que vos viste, que realmente es una cifra alarmante, casi a la par que las víctimas de violencia. Y ahí nos preguntamos cuántas víctimas de violencia a raíz de eso tal vez puedan decir que no se les atendió el teléfono, lastimosamente. Por eso hicimos ese análisis y por eso también mencionamos esas cifras, ¿verdad? Para que la sociedad tome en serio el trabajo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y con todas las precauciones que nos exige la emergencia sanitaria para salvar vidas y para evitar episodios donde las mujeres, niñas y adolescentes sean víctimas. Una precisión, viceministra. Sí. 559 llamadas entonces son las confirmadas de violencia. En 558, 51%, sí, hasta el 29 de marzo. Obviamente vamos a hacer una revisión nuevamente posterior a Semana Santa para ver cómo fue el comportamiento, porque desde el 1 de abril se intensificó el control del quédate en casa. Entonces, por un lado, ¿verdad? Eso sí, creemos que va a evitar el contagio, pero por otro lado, nosotros que trabajamos en materia de la violencia y la prevención a la violencia, no podemos dejar de estar muy activos en el mismo sentido que lo está el sistema de salud y los sistemas de seguridad, ¿verdad? Por los posibles casos de violencia. Y una de las excepciones que nosotros consideramos debería haber contemplado el decreto nacional es la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia puedan salir y pedir ayuda al policía, al militar, ¿verdad? O al sistema de seguridad próximo, ¿verdad? Porque obviamente si la única opción que le damos son las líneas telefónicas, también la Policía Nacional creo que puede reforzar permitiendo que vayan y lleguen hasta la comisaría más cercana para una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia. Igual este protocolo quiero subrayar que es un protocolo dinámico que lo vamos replanteando a diario. Y dentro también de este protocolo está algo muy importante que es la articulación con las instituciones tanto del sistema de justicia como del sistema de salud. Una línea directa de comunicación con Ministerio Público, con Ministerio de la Defensa Pública a través de la Defensoría Especializada en la Ley 5.777, con el Poder Judicial, los juzgados de paz, la Secretaría de Género, también su dirección de estadísticas que nos manejan las cifras, la atención permanente que tiene el Ministerio, tiene el Poder Judicial para la recepción de cualquier reclamo de medidas de protección, la solicitud de medidas de protección, que eso también podemos hablarlo más adelante, y sin duda con el sistema de salud, porque ahí donde nosotros tengamos una mujer víctima de violencia y con síntomas que puedan devenir en el COVID-19, sin duda tenemos que articular con el sistema de salud para que nos oriente y evitar, ¿verdad? En primer lugar, salvar la situación de salud de la víctima y salvar la situación de víctima de violencia también en una franca coordinación
con el Ministerio de Salud. Yo quiero destacar, ¿verdad?, que ayer tuvimos una sesión de la Mesa Interinstitucional, ¿verdad?, de prevención a la violencia contra la mujer. En esta mesa se estableció en la ley 5.777 y integran 17 instituciones donde también está presente la sociedad civil, y también existen instituciones que están con voz pero sin voto, ¿verdad? Porque obviamente el alcance de la ley 5.777 obviamente está dirigida a las mujeres, niñas y adolescentes. Y entonces las instituciones en su totalidad tienen que estar comprometidas con en estas tres direcciones. Y ahí tenemos Poder Judicial, Ministerio Público, tenemos Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, Dirección de Estadísticas, la Comisión de Equidad y Género y Derechos Humanos de diputados y de senadores, en fin, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Policía Nacional. Y ayer tuvimos una sesión y fue sumamente enriquecedora porque se fortaleció esa articulación que también establece nuestro protocolo, de manera de tener una línea directa de colaboración. Es decir, dada la casuística que pueda surgir y que no esté funcionando, entonces los representantes de cada institución que están en esta mesa toman ellos, se hacen cargo y elevan al canal correspondiente para su monitoreo, ¿verdad? Por ejemplo, la Policía Nacional tiene divisiones especializadas. En ese sentido, ninguna comisaría puede decir no tomamos denuncias. Entonces, en el caso que un juzgado de paz, una unidad penal, el ministerio, en algún lugar, ¿verdad?, la Policía Nacional, presenta algún obstáculo para una mujer víctima de violencia, rápidamente activamos la comunicación interinstitucional, verificamos la verosimilitud de esa circunstancia y apoyamos cada institución, ¿verdad?, en total compañerismo y solidaridad y empatía, ¿verdad?, más allá que sea o no, ¿verdad?, propio de la institución que se esté demandando. Ahora, Eso sumado a viceministra, la campaña BT. Sí. ahora, a propósito, cuando ya hay una denuncia concreta, ¿qué alternativas ofrece el Estado para esas víctimas de violencia, para los hijos, para las hijas? ¿Podría ser una orden de exclusión del hogar para el agresor o qué medidas se les ofrece a las víctimas? Bueno, hay que diferenciar los tipos de denuncias, ¿verdad? Y eso ahí sale un poco mi parte, ¿verdad?, de derecho penal, ¿verdad? Y sobre todo la formación que tuve en el Ministerio Público en lo que hace a la investigación de los hechos, ¿verdad? Las denuncias pueden darse en dos momentos. Uno, en ese momento, que es lo que se denomina en flagrancia, es decir, que el hecho está sucediendo. Y la flagrancia no es que en ese momento ella está recibiendo el empujón, la amenaza o lo que fuere, sino que hasta inmediatamente después por la ley se considera flagrancia. Si llama al 137, ¿verdad? Y por algún motivo ella... Lo ideal es que cuando está sucediendo en flagrancia se llame al 911, ¿verdad? Hoy tenemos esas líneas, ¿verdad?, sobrepasadas. Entonces puede ser, ¿verdad?, que el 911 no esté atendiendo, no esté ingresando la llamada, ¿verdad? Porque no atender no creo, lo que sí es posible que esté saturado. Entonces, lo ideal es que la policía se constituya y logre la aprehensión del agresor en flagrante comisión del hecho, ¿verdad? Que puede ser el hecho de violencia en el ámbito intrafamiliar, puede ser un hecho de coacción sexual o de abuso sexual en niños, ¿verdad? O una tentativa de feminicidio, ¿verdad? Entonces, ante la flagrancia, la constitución inmediata del personal policial para la aprehensión del agresor y poner a disposición del Ministerio Público, que está trabajando muy articuladamente con sus unidades de turno, ¿verdad? Tanto la especializada, que está en Asunción, en el departamento de Guairá y en Alto Paraná, como las unidades penales ordinarias de turno que reciben este tipo de hechos. ¿Qué pasa si ingresa
por el 137, que es nuestra línea. En ese caso nosotros, ¿verdad?, articulamos, nos comunicamos con el Ministerio Público. Tenemos los teléfonos, las líneas telefónicas corporativas de los fiscales de turno y de la mesa de denuncia. También tenemos las líneas telefónicas de los defensores especializados, ¿verdad?, con la salvedad de que hay un defensor especializado en la ley 5.777 por departamento. Igualmente, esa articulación ya permite que a su vez se habla como un flujograma de articulaciones para auxiliar a la víctima. Si la víctima tiene una situación de que precisa un apoyo psicológico, inmediatamente nosotros le brindamos ese apoyo psicológico. Si precisa un acceso a la salud, articulamos con el centro de salud porque entendemos que esta situación de emergencia también está delimitada, ¿verdad?, a ciertos casos. Obviamente, una víctima golpeada o que sufrió algún tipo de lesión más grave precisa del sistema de salud, y también articulamos eso con el sistema de salud, o tal vez ya la fiscalía haya articulado con sus médicos forenses de turno. ¿Qué es importante cuando la medida, y ahí voy a lo que es tu respuesta, ¿verdad? Puede ser que el agresor, ¿verdad?, no esté presente o se haya dado a la fuga, o diga en cualquier momento yo me acerco y vas a ver lo que te va a pasar. En ese caso, lo que nosotros solicitamos es que se apliquen las medidas de protección. Estas medidas de protección están también en esta ley 5.777 y están en el artículo 43 de esta ley. El artículo 43 de la ley establece las medidas de protección a las víctimas de violencia. Y dentro de esto tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, la prohibición, ¿verdad?, que la persona denunciada se mantenga a una distancia determinada mínima de la mujer en situación de violencia, sus hijos y dependientes, ¿verdad? Prohibir que la persona denunciada realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia o dependiente. Disponer la custodia policial en el lugar donde se encuentre la mujer agredida por el tiempo que considere conveniente. Incluso, ¿verdad?, adoptar cualquier otra medida que se considere necesaria. La pregunta es, ¿quién otorga estas medidas de protección? Y otorgan los juzgados de paz. Los juzgados de paz distribuidos en todo el territorio de la República, y acá la atención permanente que funciona en el Poder Judicial, fuera de los horarios de oficina de los juzgados de paz. Ellos están también establecidos en turnos y están ellos dispuestos a dar estas medidas de protección. Entonces, cuando preguntan quién protege a las víctimas, esta responsabilidad la tienen los juzgados de paz, incluso los juzgados penales de garantías, en el marco de un proceso penal. ¿Por qué? Porque los juzgados penales de garantías empiezan a trabajar a partir del inicio de un proceso penal. ¿Y cuándo se inicia un proceso penal? A partir de la notificación del acta de imputación, ¿verdad?, que hace el juez a la persona imputada. Es decir, el fiscal que recibe, ¿verdad?, la noticia criminis, es decir, recibe los hechos que denuncia una víctima de violencia, sea porque nosotros la avisamos, sea porque la policía le remite, ¿verdad?, el caso, o sea porque la víctima acude al Ministerio Público a realizar la denuncia. Eso es importante, cuáles son los canales de denuncia, o fue a un centro de salud a hacerse atender de una lesión y el Ministerio de Salud, en cumplimiento de la ley, realiza la denuncia al Ministerio Público. Entonces, cuando encuentra que hay suficientes elementos de sospecha, el fiscal formula una imputación y ahí se abre un proceso penal, que es la etapa ya que lo que busca es la sanción penal, es decir, la punición. No sé hasta dónde me fui. Está perfecto, completísimo. Estamos así como muy siguiendo atentamente. Las medidas de protección, te quiero subrayar nomás lo de las medidas de protección. El Ministerio de la Mujer solicitó a la Corte Suprema de Justicia, solicitó que se prorroguen estas medidas de protección, cuyo vencimiento
estaría dándose durante esta etapa de quédate en casa o también etapa de cuarentena, ¿verdad? Nosotros solicitamos que las prórrogas sean automáticas. La Corte Suprema resolvió sí a las prórrogas, pero que la víctima debe igualmente acudir hasta los juzgados de paz para solicitar las prórrogas. Esperemos, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Nuevas formas de comunicación, ¿verdad? Para que esto se agilice y los juzgados de paz puedan dar estas prórrogas, ¿verdad? Con esa celeridad que se demanda. Ayer la representante del Poder Judicial nos dijo que los juzgados de paz están abocados exclusivamente al trabajo que tiene que ver con la aplicación de la ley 5.777 y de la ley 1.600. Por eso es muy importante que las víctimas sepan que dónde se les protege con las medidas de protección, no con la prisión preventiva. Hoy por hoy, la información que manejo, ¿verdad? Que los procesos penales por violencia intrafamiliar, la prisión preventiva, están haciendo en sus domicilios, ¿verdad? Voy a interiorizarme un poquito más, ¿verdad? Presumiendo que no es el domicilio con la víctima, sino otro domicilio. Pero sí, la situación también de aglomeración de personas sin duda se da, y ustedes acaban de mencionar, en las penitenciarías, ¿verdad? Así que yo creo que todas estas medidas están analizadas y razonadas con la responsabilidad necesaria y bueno, en consecuencia, hoy, ¿quién protege la medida de protección? ¿Quién las dicta? El juez de paz o juez penal de garantía en el marco de un proceso penal. ¿Quién se encarga de ejecutar esas medidas de protección? La Policía Nacional. ¿Quiénes podemos denunciar que eso no se está cumpliendo? No se está cumpliendo? Cualquiera que tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible, por ley, tiene la obligación de denunciar este y cualquier hecho punible. ¿Por qué? Porque si no, también comete un hecho punible, que es la omisión de dar aviso a un hecho punible. Ahora, Entonces, viceministra, sí, al principio de esta entrevista usted mencionaba que muchas mujeres tienen penosamente una situación de dependencia económica con sus agresores. Entonces, muchas hacen una denuncia y decía usted al inicio de la entrevista, al día siguiente ya van a retirarla por eso mismo, porque hay una situación de dependencia económica. Entonces, en el caso de que se dicte, por ejemplo, una orden de exclusión del hogar al agresor, hay un plan de asistencia económica para esas mujeres víctimas de violencia que, bueno, cuando se van los agresores de las casas, se quedan también sin el sustento, algún tipo de asistencia económica para las mujeres y también para los hijos e hijas. sí, esto es muy interesante. Nosotros, la ministra de la Mujer ha remitido una nota al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, solicitando que los mecanismos de la entrega de los kits de alimentos se tengan en cuenta criterios basados en los principios de igualdad y no discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos que esos kits de alimentos sean distribuidos, ¿verdad? Con una perspectiva, ¿verdad? De género, es decir, que se tenga en cuenta esto que vos me estás preguntando, ¿verdad? Esa posibilidad que la mujer, ¿verdad? Sea una víctima de violencia y se haya excluido al agresor del hogar, ¿verdad? Sea jefa del hogar, sea ya sea como víctima de violencia o porque es la situación de muchas mujeres en nuestro país, las jefas de hogar, las cabezas de hogar. Entonces solicitamos justamente a la Secretaría de Emergencia Nacional que esa distribución se aplique estos criterios de igualdad, se tenga en cuenta a las mujeres que quedan en esa situación de dependencia económica, pero interrumpida por una cuestión de violencia o porque justamente son cabezas de hogar. Aplicar esa perspectiva, ¿verdad? Entonces nosotros eso podemos decir que hemos solicitado. Todavía no tenemos una respuesta de si se va a tener o no en cuenta el criterio del principio de igualdad y no discriminación y de atención a las mujeres víctimas de violencia y mujeres cabeza del hogar. Pero eso partió de una nota de la ministra de la Mujer al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Esto se extiende también a, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, porque penosamente también hay que decir que a veces hay como una diferencia
¿no? Económica, a veces está la violencia justamente en ese ámbito laboral, que muchas veces las mujeres, por ejemplo, perciben menos, un salario inferior con relación al de los hombres. Entonces, estas medidas de ayuda humanitaria también es extensiva para con las mujeres en situación de embarazo, por ejemplo. Están Correcto, y a eso nos embarazadas. referimos con esos criterios, ¿verdad? Sobre la base de esa desigualdad económica que está imperante y, ¿verdad? Y que nos lleva, lastimosamente se recuerda solamente en los días claves, ¿verdad? Que se reivindican los derechos de las mujeres. Esa desigualdad lo recordamos un 8 de marzo, la violencia lo recordamos un 25 de noviembre, ¿verdad? Que esto se recuerde los 365 días del año, ¿verdad? Esa desigualdad está instalada. El COVID afecta, según Naciones Unidas, principalmente a las mujeres, no solamente en situación de violencia. Hay un brief que salió, ¿verdad? Que tengo por aquí, ¿verdad? Donde destaca Naciones Unidas, ¿verdad? Que el COVID inclusive afecta mucho más a las mujeres por todo eso que estás relatando, por esa desigualdad instalada y su dificultad inclusive para el mismo acceso a la salud a las mujeres. No solamente hablamos acá de como mujer víctima de violencia, hablamos de todo lo que vos mencionás. Ayer en la sesión, la sociedad civil también nos pidió analizar y acordamos una sesión extraordinaria, entre otros, cómo vamos a sobrellevar y acompañar la situación de las mujeres en situación de calle, ¿verdad? Fue una pregunta dirigida al Ministerio de la Salud. Esa es la manera en que estamos tratando de articular a través de las distintas representantes de las distintas instituciones, ¿verdad? Cómo sobrellevar la situación de imperante de la desigualdad y la discriminación a la mujer, sumado, ¿verdad?, a la situación de emergencia sanitaria y sumada a la situación de cumplir con normas imperativas que nos hacen a evitar el contagio del COVID-19. Eso es muy importante y créanme que por eso hablé de que este protocolo es dinámico y que una de nuestras fortalezas es esta mesa interinstitucional que no suspendió su actividad, se articuló a través del mecanismo virtual de Zoom, ¿verdad? Y fue sumamente productiva porque nos permitió compartir no solamente qué cada institución tiene como instrumento específico, sino también las cifras de violencia. Todas coincidimos en un aumento a las situaciones de violencia en el ámbito intrafamiliar. Y todos sabemos que la situación de violencia en el ámbito intrafamiliar está dirigida en un alto porcentaje a las mujeres como víctimas de violencia. Si bien en algunos casos no está discriminado, por la propia expertise que tenemos y por las cifras, tanto en el ámbito regional como en el ámbito universal de ambos sistemas, universal e interamericano, sabemos que ustedes, Amnistía, manejan las cifras de aumento de la violencia a nivel de la región. Y es por eso que el trabajo aquí a nosotros, aparte de preocuparnos la pandemia del COVID, nos preocupa la pandemia de la muerte violenta de mujeres por su condición de tal. Y la posibilidad también, ¿verdad?, de la repercusión que tenga en el ámbito de salud, en el ámbito económico y en el ámbito social a todas las mujeres de la región y, por qué no decirlo, del mundo, ¿verdad?, donde están sucediéndose estos episodios. Y por eso justamente lanzamos hace poco menos de un año nuestra campaña Juntas hasta la Vida. Viceministra, y me gustaría volver al tema de la campaña Metete, ¿no? Recordar esa campaña que, insisto, es impresionante lo que te transmite esa mujer que se siente como ahogada en una pileta y que por sí sola, por sus propias fuerzas, digamos, no puede salir a flote. Es necesario que alguien se meta en la piscina y le ayude a esa mujer a salir, a esa persona a salir de la pileta para que no se ahogue. Ahora, hablando de meterse, viceministra, ¿qué opinión o qué mensaje le puede dar a la ciudadanía que muchas veces tiene miedo de denunciar una situación de violencia? Quiero decir, yo, por ejemplo, sé que mi vecina está pasando por una situación de violencia, pero no me animo a meterme, no me animo a denunciar.
tengo miedo que eso me pueda también afectar a mí. ¿Qué mensaje podemos dar a la ciudadanía en ese sentido, viceministra? Bueno, y que esta situación de aislamiento, ¿verdad? Esto puede aumentar los casos de violencia, ¿verdad? Y que ese aislamiento no se da a través de las redes sociales. Por eso es importante que la sociedad, al principio apuntábamos al entorno familiar, hoy como nunca, ¿verdad? La sociedad está en la casa. Y es por eso que queremos transmitirle a las mujeres, ¿verdad? Que están escuchando ahora y a la sociedad que también se sume a esto que voy a decir. No estás sola, hay ayuda, ¿verdad? Llama al 137, también llama al 911, llama al Ministerio Público, llama a los centros de salud, anda a la comisaría si podés, ¿verdad? Le pedimos ayer, fue una petición, ¿verdad? De que, que la gente que está para ayudar, ¿verdad? Por el tema, la seguridad que está implementada para ayudar con respecto al COVID-19, también ayude a las mujeres víctimas de violencia. Como nunca necesitamos que la sociedad participe en esto, porque es una pandemia que viene antes y es una pandemia que no va a tener vacuna, como decía hoy el doctor Mateo Valmelli. Dentro de un año y medio tal vez salga una vacuna para el COVID-19. En materia de violencia, la única vacuna es la educación en igualdad, la educación que hoy podemos charlarlo en la casa, la educación en respeto. Esta educación, esta igualdad, este principio de no discriminación está en la Constitución Nacional. No responde a ideologías, responde a un Estado de Derecho que se precia, ¿verdad? Organizarse a través de una normativa, ¿verdad? Que es la Constitución Nacional. Están los artículos de la Constitución Nacional, el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, el principio de la no discriminación. Y como si fuera que solamente es esto, no. El país, el Estado paraguayo adoptó como ley dentro de lo que es su organización jurídica, adoptó también tratados y acuerdos internacionales, ¿verdad?, de derechos humanos, ¿verdad? Entonces reconocemos el orden supranacional y al decir esto reconocemos tratados y acuerdos internacionales que hacen a los derechos humanos de las mujeres, como es CEDAW, como es Belén do Pará, y esto es ley de la nación. O incluso hablamos de lo que se llama un control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es el control que hace el sistema interamericano de que cumplimos con lo que suscribimos como Estado paraguayo en materia de derechos humanos, ¿verdad? No solamente la Carta Interamericana, sino que el reconocimiento también, ¿verdad?, de la justicia interamericana, del Pacto de San José de Costa Rica, reconocimiento de CEDAW, reconocer que es la Convención contra toda forma de discriminación a las mujeres, de Belén do Pará. Entonces, eso es muy importante saber, ¿verdad? Está la Constitución Nacional y por eso todos debemos cumplir estos preceptos de igualdad. Y esto hay que hablarlo en la casa, hay que aprovechar estos momentos, estos espacios, internalizarlos, ¿verdad? Y hacer estos cambios necesarios. La única vacuna para la pandemia que se lleva la vida de las mujeres por ser mujer, ¿verdad?, es la educación en igualdad, es el respeto a la ley en lo que hace a estas normas. Hoy hay una ley integral donde le convoca a distintas instituciones a reestructurarse, a organizarse en materia de derechos humanos de las mujeres, a tener protocolos internos, a actuar, ¿verdad?, con la debida diligencia, donde cuando una mujer se siente que es víctima de algunas de estas formas de violencia, saber dónde acudir, pedir protección y el Estado le debe brindar, tanto en el sector público como en el sector privado. Pues no es broma, ¿verdad? Se mueren, nos morimos de esto. Por esto estas campañas de Metete y por eso estas campañas de violencia cero que tiene el Ministerio de la Mujer. Es una continuación, Metete a violencia cero. Entonces, el llamado es no ser indiferente. Metete, llama al 137, podés salvar una vida y podés reivindicar los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia. Viceministra, por último, quiero comentarle que muchas personas están siguiendo esta transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live.
probablemente también a través del Ministerio de la Mujer, y están haciendo preguntas. Me gustaría leerle una, por ejemplo, que dice, una consulta para la viceministra. ¿Esta pandemia, según sus proyecciones, una vez finalizado, dejará mayor desigualdad para las mujeres y otros grupos vulnerables? ¿Cómo sería la respuesta del Ministerio de Mujer ante un eventual aumento de violencia en los próximos meses o años? Pregunta. Bueno, de hecho, esta es la respuesta del Ministerio de la Mujer. Cuando previmos, cuando supimos de esta situación de la pandemia del COVID, ¿verdad? Nosotros siempre trabajamos en lo que es la pandemia de la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido vimos esa situación de encierro. Y esta es una situación de encierro de la mujer como de mayor riesgo a ser víctima de violencia es universal, ¿verdad? Todos los países, todas las instituciones, ¿verdad? Todos los sistemas están abocados y previendo. Por eso nosotros ya el 16 de marzo lanzamos este protocolo. Por eso potenciamos la línea 137 y otros mecanismos de pedido de auxilio. Por eso potenciamos nuestros albergues. Estamos previendo, ¿verdad?, que nuestros albergues sirvan para recibir a las mujeres víctimas de violencia y cumplir también con las previsiones que establece el Ministerio de Salud. Sí, la idea es que algún día poder hablar de violencia cero, pero creemos que eso, como te dije, la única vacuna es el que la sociedad se comprometa, se meta y a la vez, ¿verdad?, colabore con la detección de estos casos y de aviso. Por eso el metete no es algo entre cuatro paredes. Esto está en el sector público, está en el sector privado, está en las calles, está en todos los ámbitos. Por eso hablamos de una violencia institucional, una violencia donde se minimiza las denuncias de las mujeres. Una mujer que va a la comisaría y hace una denuncia, no le pueden decir vení después que termine la pandemia, vení después de que termine la cuarentena, ¿verdad? Y eso ayer se recalcó también en la mesa. Esa violencia psicológica que le está diciendo, ¿verdad? Mira que yo sé que estás por ahí, mira que me voy a ir a tu casa. Eso obviamente es una violencia psicológica. No puede ser tomada, por ejemplo, como amenaza. No, eso es una violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero psicológica, dentro de lo que es el artículo 229. No es amenaza en los términos de una acción penal privada. Eso ya está diferenciado. Y sobre todo subrayar que todas las violencias que están previstas y de las que he individualizado, ¿verdad? Todas son graves. No, no hay que decir, bueno, vamos a tomar la violencia física nada más durante la pandemia. No, la violencia psicológica, si ahora se instala la violencia mediática, si empieza a recibir algún tipo de agresión, ¿verdad? A través de la fotografía, claro, ¿verdad? O a través de mensajes. Todo eso tiene que ser atendido y para todo eso tener medidas de protección. Ustedes vieron la prohibición de comunicación, una es de acercamiento, pero la otra amplía a cualquier forma de comunicación, ¿verdad?, con la víctima. Y otra cosa importante, el incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor cae en otro hecho punible que es el desacato, que es también un tipo penal autónomo que debe ser, es un hecho punible contra la administración de justicia. Entonces, debe ser comunicado al juez de paz y el juez de paz comunica a la unidad penal ordinaria. Y allí sí, eso es, ese desacato perfectamente en casi la totalidad de los casos es la flagrante comisión de un hecho punible. Es decir, inmediatamente ya tendría que devenir la apertura de un proceso penal. Entonces creemos, sin duda, nada es suficiente. Por eso apelamos, ¿verdad?, a la sociedad del entorno familiar y a la sociedad que no le conoce, pero que ve como aquella señorita que en un shopping no era parte, no era amiga, pero vio, advirtió un hecho de violencia, grabó, comunicó y sabemos que posteriormente el Ministerio Público formuló una imputación. Ese es el metete. Ese es. Puede ser tu amiga, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, puede ser vos, ¿verdad? Pero vos tenés que saber que hay alguien ahí que te conoce o no, que va a hacer algo al respecto. Siempre digo, prefiero pelearme con mi amiga, ¿verdad? Y que después ella incluso caiga en el fenómeno de la retractación, ¿verdad? Pero hacer algo que después ir a visitarle y llevarle flores a mi amiga.
Viceministra, me gustaría cerrar esta conversación destacando una frase que para mí es muy importante. El COVID-19 afecta más a las mujeres por esas desigualdades instaladas, desigualdad salarial, desigualdad económica, desigualdad en el acceso a la salud. Y me gustaría reiterar este nuevo sistema de trabajo que están teniendo desde el Ministerio de la Mujer, que anteriormente las llamadas se recepcionaban en la institución del Ministerio de la Mujer. Actualmente los funcionarios, según entendí, tienen una aplicación en sus teléfonos, o sea que las mujeres que llamen a hacer una denuncia van a ser atendidas, pueden incluso ser atendidas por la propia ministra de la Mujer, por usted misma, por la propia viceministra de la Así Mujer mismo, sí. eventualmente. Sí, ahora puse mudo, ¿verdad? Sí. Pero está activo. Si yo veo que suena, escucho que suena más de 2 veces, yo atiendo, E ¿verdad? Y así incluso está mismo me más dijo la ministra. personalizada ahora la atención. Sí, y No, me y gustaría... siempre fue Ah, siempre fue personalizada, porque personalizada. el 137 actúa así. Desde su instalación, el 137 es el paralelo del 911, solo que dirigido a mujeres en situación de violencia. Por eso queremos que se entienda. Si llamás al 137, llamás por una situación de violencia contra las mujeres. Siempre hubieron funcionarias abocadas exclusivamente para atender el 137. Eso funcionaba en el edificio del Ministerio de la Mujer y tiene una cobertura para todo el territorio nacional. De ahí le damos los servicios y articulamos con las instituciones que puedan dar ayuda según la necesidad que presente la víctima, ¿verdad? Y eso es lo que decimos, estamos fortaleciendo de tal manera de que inclusive no tener que hacerlo desde las oficinas, sino desde nuestras propias casas, la atención a través del 137. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y este es lo que te hablaba que lanzó Naciones Unidas, ¿verdad? Ah, Este es el paper, mira. ¿verdad? Donde establece cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta de crisis. Este es un brief que lanzó ONU Mujeres, ¿verdad? Y donde habla de los impactos e implicaciones, ¿verdad? Las cuales son muy diferentes para hombres y mujeres. Y ahí habla de la migrante, de la reducción de la actividad económica, del empleo y los servicios de cuidado que se ven afectados para la trabajadora en general y en particular para la trabajadora informal o trabajadora doméstica, para la mujer víctima de violencia y para el mismo contexto de emergencia de los riesgos en que corren las mujeres en situación de violencia y la seguridad alimentaria, ¿verdad? De mujeres y niñas que también puede verse afectada por el acceso y sus dificultades en materia de alimentos y seguros. Es un brief de 2 páginas, sumamente 2 o 3 páginas interesantes que lanzó ONU Mujeres y sobre esta base nosotros hicimos nuestro protocolo y que de una manera dinámica vamos también incorporando líneas de trabajo y a través de la mesa vamos a tratar de alcanzar a todas las necesidades que puedan ir surgiendo, además de las mujeres en situación de violencia. El Ministerio de la Mujer, como órgano rector de políticas públicas que hacen a las mujeres, ¿verdad? Y a sus derechos humanos, está abocado y trabajando intensamente para poder cubrir esta pandemia del COVID y posterior a ella, siempre los derechos humanos de las mujeres. Ahora la situación de violencia es lo que nos llevó a hacer este protocolo, pero en lo que es la dinámica vamos a ir atendiendo ya sea a través de notas, como lo hizo la ministra, al Poder Judicial, a la Corte Suprema, a la Secretaría de Emergencia Nacional y a cualquier institución que pueda colaborar a visibilizar que esta pandemia afecta principalmente a las mujeres. Viceministra, una última consulta que comentan acá nuestros seguidores en Facebook. Dice, ¿qué pasa si una mujer denuncia a un hombre en la fiscalía y luego ella, de manera voluntaria, vuelve con él? ¿Termina ahí el caso o el Ministerio Público igualmente continúa su proceso de investigación? O si denuncia si retira la denuncia. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de violencia en el ámbito intrafamiliar, voy a hablar un poquito procesalmente, así que ustedes me guían si no se entiende. Existen 2 tipos de hechos.
los hechos de acción penal pública, donde el Ministerio Público interviene de oficio. ¿Por qué? Porque la repercusión de ese hecho afecta a toda la sociedad. Y existen los hechos de acción penal privada, es decir, que solamente afecta al particularmente afectado, como ser el atropello a domicilio. Ese es un hecho de acción penal privada donde no interviene el Ministerio Público, que están en el Código Procesal Penal, en su artículo 17, y donde el particularmente afectado solamente puede accionar, acceder a la justicia a través de una querella. La violencia intrafamiliar es un hecho de acción penal pública. ¿Qué significa eso? Hablando mal y pronto es con la víctima o sin la víctima. Eso quiere decir que puede haber ingresado porque denunció el vecino, porque denunció la hermana, ¿verdad? O porque advirtió ahí la policía que justamente estaba patrullando en la zona y advirtió esa situación de violencia. Y comunica al Ministerio Público y el Ministerio Público encuentra suficientes elementos de sospecha de que ese hecho existió, de que ella es víctima y que él es agresor. Entonces inicia un proceso penal formulando una imputación. Entonces, en el caso de que la mujer haya recurrido y haya denunciado y haya participado en esa denuncia y posteriormente se retracte, la retractación puede darse de dos maneras, expresa o tácita. La retractación expresa cuando ella viene y dice, la verdad que no pasó así, la verdad que yo exageré, la verdad que yo me golpeé y me caí, ¿verdad? La verdad que esto es un fuego, no es un golpe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene el Ministerio Público? Esa es la retractación expresa. La retractación tácita es cuando la víctima no aparece nunca más. Vos le llamás, no atiende el teléfono, se muda, nunca más supiste de ella. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público con esa retractación? Existe un principio procesal para el Ministerio Público que es, y también para el proceso penal, ¿verdad? Que es el principio de libertad probatoria. ¿Qué significa? Que este hecho yo puedo probar por cualquier medio de prueba. Entonces, dentro de los actos de investigación que lleva el Ministerio Público está, por ejemplo, un estudio socioambiental, que una trabajadora social va y hace una serie de entrevistas con la víctima y otros vecinos, por ejemplo, y saca un dictamen. La psicóloga forense, que hace un análisis psicológico forense con respecto a, ¿verdad?, los dichos de la víctima. En ese caso, por ejemplo, ahí es muy fácil detectar la violencia psicológica, porque la violencia física puede ser por eso y también puede ser por un diagnóstico médico forense o un diagnóstico que venga de algún centro de salud o servicio de salud. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Ministerio Público igual va a proseguir con la investigación. Aquí no se retira la denuncia. Otra cosa es el retiro de la instancia. Ejemplo del retiro de la instancia. Existen hechos que requieren la instancia de parte. ¿Qué es la instancia de parte? Cuando la víctima, ella tiene que instar, ella tiene que ir hasta la fiscalía y decir, denuncio este hecho. ¿Cuál es un hecho punible que requiere instancia de parte? Es el acoso sexual. El acoso sexual, misteriosamente, es a instancia de parte. Yo ya he analizado mucho este hecho y he preguntado en distintos foros donde estuve y en distintas clases donde asistí, pero ¿por qué se le puso al acoso sexual instancia de parte? Es decir, la exigencia que la víctima denuncie, ¿verdad? Sobre todo entendiendo de que la norma te exige un superior, ¿verdad? Que sea el que te esté acosando. O sea, no se da entre iguales, se da en una situación desigual, ¿verdad? Generalmente es el jefe, ¿verdad? En un ámbito laboral. Bueno, y aparte, ¿verdad? Para completar, la instancia de parte tiene un plazo, que es 6 meses. Es decir, si vos no denunciaste dentro de ese plazo, ya venció el plazo para que vos puedas instar. Y en ese caso yo hago un llamado al legislador. ¿Por qué? Porque primero, cuesta tanto aceptar, ¿verdad?, que una es víctima de violencia, ¿verdad? Porque eso no discrimina. Puede ser una persona que viva en un barrio humilde, pobre, y puede ser una persona que tenga grado, posgrado, doctorado, que tenga un alto cargo, ¿verdad? Tenga un cargo gerencial, tanto en el sector público o privado, ¿verdad? Y reconocerse víctima de violencia. Una de las características es que lo primero que te da es
vergüenza. No podés aceptar que a vos te esté pasando eso. ¿Por qué? Por esa construcción cultural. Y en segundo lugar, y lo que también produce la situación de violencia, miedo. Hasta que vos no te sientas segura que tenés un respaldo de tu familia, de alguna autoridad competente para darte esa protección, no vas a denunciar porque tenés miedo. Entonces, con esos obstáculos, ¿cómo van a poner un plazo para una denuncia de acoso sexual? Un hecho que prácticamente nunca tiene testigos. La violencia en el ámbito intrafamiliar sí puede tener testigos, pero no así un hecho que se produce sí o sí entre cuatro paredes. Entonces, ¿verdad? Son planteamientos que hago, ¿verdad? Y que estamos abocados. Cuando estaba yo en el Ministerio Público, trabajaba también como investigadora en una revista que tiene el Ministerio Público. Pretendemos también eventualmente lanzar trabajos de investigación del Ministerio de la Mujer y bueno, y eventualmente como órgano rector y a través de la mesa interinstitucional presentar algunas propuestas, ¿verdad?, a la ministra de la Mujer para que ella, ¿verdad?, también proponga al gobierno nacional, ¿verdad?, y como herramientas de políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres sobre la base de la igualdad y de la no discriminación. Muchísimas gracias, viceministra. Clarísima la explicación. Y para cerrar esta charla virtual me gustaría reiterar los números. 137 es la línea directa, pero también pueden comunicarse con Ciudad Mujer al 412-4000 y con Sedamur es el 45-2060, 45-2061 y 49-1176. ¿Correcto, viceministra? Sí, en breve también estaremos dando una línea de WhatsApp. Se nos va a dar una línea corporativa. También agradecemos esa predisposición, ¿verdad?, de poder contar con una línea y que todas las otras instituciones abocadas a este compromiso también cuenten con esas líneas y vamos a ir sumando otros tipos de campañas y de estrategias. Y quiero recordar también los 4 centros, ¿verdad?, que son con sus números de teléfono, ¿verdad?, que son los centros regionales de mujeres en Ciudad del Este, 061-507-531, Filadelfia, 0491-432-370, Curuguatí, 048-210-515, 048-210-615, Pedro Juan Caballero, 0336-275611 y online Sedamur atenciónminmujer@gmail.com. Llama al 137, que es lo más fácil. No estás sola, hay ayuda y te creemos. Viceministra, muchísimas gracias por su tiempo y por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por considerar la importancia de hablar de este tema de la violencia contra las mujeres durante la situación de emergencia. Un saludo muy grande a Rosalía. Muchísimas gracias, le haremos llegar y nos despedimos también de todas las personas que se sumaron a esta transmisión y les recordamos que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales porque a través de ellas estaremos comunicando sobre nuestras próximas charlas virtuales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.